Muy buenas noches, soy Santiago López González. Bienvenidos a este especial de France 24 con motivo del inicio de la Convención Nacional Republicana que tiene lugar en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Una convención que comenzó con actividades desde muy temprano en la mañana del día de hoy y ya está en este momento en desarrollo las diferentes intervenciones de las personas que han sido invitadas como oradores para la primera noche del día de hoy. A lo largo de poco más, 2 horas y media, vamos a estar con ustedes en vivo y en directo, conectándonos con nuestras corresponsales en las ciudades de Nueva York y de Washington y también con invitados que hemos convocado para hacer análisis de todo lo que se dice, importantes puntos en la política de Estados Unidos que tienen lugar en esta convención republicana que ya en las horas de la mañana nominó al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence como la fórmula para volver a intentar mantenerse allí en el poder en la Casa Blanca en Washington y no permitir una alternancia de poder a los demócratas allí en Estados Unidos. Vamos a presentarle a dos de nuestros invitados. Está con nosotros entonces Carlos Arias. Él es docente de la maestría en comunicación política de la Universidad Externado de Colombia y también es gerente de la firma Estrategia y Poder. Se encuentra con nosotros desde la ciudad de Bogotá y también está con nosotros Julio Schilling. Él es politólogo, escritor y estratega republicano, director de Patria de Martí. Se conecta a este análisis de France 24 desde la ciudad de Miami. A los dos les agradezco y les doy la bienvenida por estar con nosotros aquí en France 24. Gracias. Y quiero comenzar con Julio Schilling. Como ya lo decíamos, politólogo y estratega republicano. Una noche muy importante para ustedes, para el inicio, para empezar a lanzar entonces las cartas sobre la mesa de cómo va a ser esta contienda electoral, señor Schilling. Por supuesto, se inicia una jornada histórica no solo por la cuestión de la pandemia, sino la segunda vez que se va a repetir una victoria presidencial, una victoria electoral, pese a todas las encuestas que no lo daban. Y en esta ocasión ha de ser mayor, con mayor ímpetu por las razones claras de las enormes diferencias que hay en ver los problemas que está atravesando la nación estadounidense y el recetario que tienen para resolverlo. De manera de que esa mayoría silente, que de nuevo el 3 de noviembre no será tan silente, pues está precisamente en celebración en estos días. Y no quiero decir, bueno, que los números van a dar más vistas, porque de nuevo eso no es lo importante. Lo importante es lo que se va a decidir el 3 de noviembre y Sí. la pauta queda ya firmada. Y pues porque además este es apenas el inicio de esta campaña electoral y ya los antecedentes en elecciones anteriores nos han indicado que todo puede cambiar en cuestión de semanas. Entonces, este es solamente la línea, el punto de partida y todo puede cambiar. Carlos Arias, en la ciudad de Bogotá, particularidades, ¿no? Encuentra, me imagino usted, en esta convención en donde el presidente Trump va a estar presente todos los días, dando un discurso, hablándole a los presentes allí en el Spectrum Center en Charlotte. Ya lo hizo por la mañana y también muchos integrantes de su familia. Esto a nivel estratégico, a nivel político, ¿tiene antecedentes ya en estas convenciones en Estados Unidos? ¿Cómo se percibe eso? Mire, pues primero que todo, buenas noches, Santiago, buenas noches a todos los televidentes de France 24. Básicamente lo que está haciendo Trump es un ejercicio de permanencia y recordación durante toda la convención. Por esa razón invitó a toda su familia, un hecho sin precedentes, a pesar de que en otras ocasiones tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata se han invitado familiares de los candidatos. En esta ocasión ver a prácticamente casi toda la familia muy bien repartidos. Cuando digo repartidos es estratégicamente ubicados en los diferentes días y en los diferentes momentos de la convención, y también en un ejercicio interesantísimo que es fuera de lo que convencionalmente se ha presentado, y es que Trump irrumpa en la convención desde el primer día y no solamente hasta el final. Hace entrever que lo que está jugando Trump es lo que todos sabíamos que iba a jugar, y es el Apprentice, es un nuevo reality show. Y tampoco es gratuito que en este momento parte del equipo de producción de su programa de televisión
el aprendiz, esté dentro de la convención y esté desarrollando toda la estrategia mediática y de manejo de emocionalidades a través de toda la emisión. Interesante punto de vista, Carlos Arias, desde la ciudad de Bogotá. Ya conecto también entonces con el señor Luis Montes. Él es analista político internacional, es estratega, demócrata y socio fundador de Pan American Communication. Está en la ciudad de Nueva York y también se une a este debate para llevarnos el otro punto de vista de este debate en términos políticos. Señor Montes, gracias por estar con nosotros aquí en France 24 y sus opiniones, perspectivas de este inicio de la campaña de los republicanos después de una semana intensa del lado demócrata, en donde pues ya dejaron ver algunas de las cartas que se van a jugar a lo largo de esta carrera a la presidencia. Bueno, buenas noches. Interesante momento histórico el que vive Estados Unidos. Obviamente en esta primera vez que se dan ambas convenciones a nivel virtual, es interesante ver cómo, por ejemplo, la convención demócrata, ¿verdad? La semana pasada fue hecha para este tipo de formato. En este sentido vamos a ver un cambio en la parte republicana. Ellos de hecho han concentrado las personas que van a hablar tanto en Washington como en Carolina del Norte. Me parece que va a ser interesante ver, y esto es la cúspide de la egolatría, ¿verdad?, por parte del presidente Trump, donde por primera vez un candidato presidencial va a aparecer las 4 noches que son esta convenciones. Tradicionalmente el candidato aparece por brevemente durante esas noches, pero en esta ocasión Trump se ha reservado la hora a las 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos, para poder hablar una y otra vez. Esto obviamente no sorprende porque es parte de lo que nos tiene acostumbrado. A él le encantan los rallies, a él le encanta oírse hablar, y en este sentido vamos a ver ¿verdad? Vamos a ver más de lo mismo. Señor Schilling, usted está en la ciudad de Miami. Su opinión sobre este particular, esta presencia del presidente Trump en todas las noches, con algún discurso, y tener a su familia participando también allí, reforzando el mensaje partidista y su mensaje de campaña. Sí, mira, cuando el otro señor empezó a hablar de idolatría, yo dije, pero no estamos hablando de la convención republicana, vamos a hablar del expresidente Obama en la convención demócrata, que está ahí para, en efecto, endorsar a Biden, y lo único que hizo hablar fue de él. O sea, y la esposa básicamente lo mismo, hizo una buena campaña para ella misma. Entonces, la gran molestia, yo lo entiendo, que tienen el Partido Demócrata, es que este es un presidente muy popular con la sociedad estadounidense, que la Cámara lo trata muy bien, y pues eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque es sincero, es honesto. Parte de una élite supremacista, ¿no es verdad?, que se cree soberbia, que se cree capaz de micromanejar la vida de toda una sociedad como ingenieros sociales, y este presidente es todo lo contrario. El hecho de que precisamente abraza una visión diferente a muchos dentro de su propio partido, o sea, un nacionalismo económico, una visión de retar a enemigos como a China comunista, el primer presidente en hacerlo, en enfocar, en ayudar al obrero estadounidense. Pues todos estos son puntos que naturalmente ha dejado al Partido Demócrata perplejo, porque se consideraban dueños de este tipo de terreno. Entonces el presidente, como lo critican tanto, pues él sabe que si él va a ir a un lugar le van a dar la publicidad. Y en el 2016 vimos que le dieron una cantidad de publicidad gratuita pensando que lo iban a hundir, y realmente fue todo lo contrario. Pues se está aprovechando eso. Y el hecho de tener la familia, bueno, los Clinton tenían a Chelsea, Sí. tenían a los Carter tenía a su hermano, o sea, eso es lo normal. Sí.
Señor Schilling, entremos ya en materia de los temas que se están tratando esta noche allí en Charlotte, en Carolina del Norte. La temática de la noche de hoy es tierra de promesas y los temas a analizar, a profundizar allí es este énfasis en la promoción del derecho al porte de armas, algo muy controvertido en Estados Unidos dado los antecedentes que han tenido lugar en los últimos años. La defensa del trabajo de los cuerpos de policía, también en el ojo de la mira y del análisis, y los controles a los migrantes. Su opinión. Mira, todo está ligado a un frente que estamos hablando de frenar el avance del socialismo, con esto prácticamente el efecto sublevación de organizaciones marxistas en los Estados Unidos. Fundamental el defender la segunda enmienda, que es un derecho constitucional, pero mira, tenemos el ejemplo de México. México tiene en su constitución también el derecho de portar armas, sin embargo, las leyes complementarias han anulado esa posibilidad. Eso es lo que quieren hacer los demócratas. Entonces, el hecho de que hay más personas comprando armas que nunca, jamás, te demuestra, y lo que lo están comprando no solo son republicanos, son muchos demócratas que también se están armando porque ven precisamente la inercia del Partido Demócrata de poder defender a sus ciudadanos. Entonces, este evento va precisamente a reforzar esa posición que está en línea con la excepcionalidad estadounidense. Señor Montes, su opinión sobre estos ejes de temas de esta noche, desde la perspectiva demócrata. Bueno, nos parece que van a ser obviamente un poco más de lo mismo. Por los últimos 4 años el Partido Republicano ha apostado a exacerbar emociones de una pequeña minoría, un 38% del electorado, y esto es aún más de lo mismo. En lugar de estar hablando de unión del país, en lugar de estar hablando de algo verdaderamente de futuro, lo cierto es que Trump quiere correr del récord que tiene. En el 2016, cuando corrió contra una figura bastante polarizante como fue Hillary Clinton, fue fácil para él hacer el caso, porque obviamente Hillary Clinton había sido hay que reconocerlo, es una figura bastante polarizante, o se ama o se odia. Lastimosamente ahora ya en su reelección, esto es un referendo sobre su administración. Muchas de las promesas que ha hecho hemos visto cómo una y otra vez, por ejemplo, han habido muchos de sus asociados que han sido, verdad, que están, enfrentando la justicia en Estados Unidos. Más recientemente Steve Bannon, quien con esta promesa de construir el muro que nunca se va a construir, y que si acordamos el 2016 iba a ser pagado por México. Obviamente esto no se da. Igual ahora en la noche con estas cuestiones de las armas, creo que todos en Estados Unidos están de acuerdo digamos, a una medida sensata en base al chequeo, la mayoría de los votantes, sobre la compra de armas con el background debido, ¿verdad? Con el chequeo del pasado debido. Y creo que esos son asuntos que Trump trata de exacerbar a través de estos discursos, y lo mismo está con la cuestión de la policía. Nadie, hay que verlo, ni aquí mismo en Estados Unidos, las comunidades minoritarias, tanto afroamericana como hispana como asiáticos, están en contra de la policía. Al contrario, estas son las comunidades que más se benefician de la cuestión del cuidado policial. Entonces, pero de una manera bastante malintencionada, Trump busca exacerbar eso. Sí, señora. Carlos, usted que es estratega político y de comunicación, ¿no es muy riesgoso comenzar una campaña presidencial con temas tan controvertidos? Bueno, ya sabemos que el presidente Trump resulta siempre bastante controvertido en sus decisiones, y como lo decía uno de nuestros invitados, es una figura que polariza y genera odios o pasiones, pero comenzar con estos temas que para la sociedad de Estados Unidos resultan tan complejos, ¿es un buen punto de partida o es necesario de frente arrancar con las problemáticas que tiene el país?
Bien, antes de responderle un elemento adicional bien importante, y es que aquí lo que está en juego es exacerbar las emociones. Este no es un juego de razones, ni es un juego en donde la mesura y la construcción conceptual de qué propuesta es más apropiada en términos de cómo se irá a desarrollar al final. Lo que está en juego es cómo exacerbo yo las emociones alrededor de mi discurso. ¿Cómo logro yo ponderar este ejercicio de reflexión que los críticos y que los medios convencionales han hecho de Trump y lo llevo al límite de la emoción para poder exacerbar esa emoción y jalar al electorado? Entonces, en esa medida, y ya para entrar a responder lo que usted me acaba de preguntar, Santiago, la estrategia de Trump es muy buena. Puede que nos guste o no, pero es muy buena. Y ahí es cuando empezó a responderle. Claro que desde un ejercicio mucho más ponderado, mucho más llamado a la construcción de una democracia en donde la inclusión, en donde los valores sociales y democráticos, en donde todos cabemos, pues no llamaría a este tipo de temas inicialmente, sino que entraríamos a resolver, digamos que los temas mucho más de fondo y no estos temas de coyuntura que llaman a los medios de comunicación. Pero es que ese no es Trump. Trump es esa persona que busca exacerbar las emociones y que por eso pone toda la carne en el asador, pone toda la leña al fuego al inicio, porque sabe que desde allí puede brotar todo ese ejercicio de polarización que él necesita para empezar a rasparle y a rasgarle esos puntos de ventaja que tiene hoy Joe Biden. Y una última al final, si ustedes miran detenidamente los números, uno pensaría que después de la convención demócrata Biden se iba a disparar, y nos estamos dando cuenta que no despega lo que entre comillas debería haber despegado. Ahora bien, también en un escenario muy singular, tenemos a un presidente que al intentar reelegirse está perdiendo, y eso no ocurría hace mucho tiempo en la historia de los Estados Unidos. Comúnmente el presidente, cuando buscaba su reelección, estaba llevando siempre por la delantera al que iba detrás. Claro, el presidente llega a este escenario con, de acuerdo a las últimas encuestas, con 8 puntos por debajo de Joe Biden. Y sí, resulta curioso que Joe Biden no se disparó o no tuvo un incremento en esas preferencias de voto después de la convención demócrata. Señor Schilling, ¿cómo ven ustedes estas encuestas que les dan precisamente estos 8 puntos por debajo de Biden? ¿Tienen ustedes el antecedente de la elección pasada, del 2016? Que era un escenario similar. Comenzaban las convenciones, Trump estaba de segundo y bueno, llegó a la presidencia. Santiago, a mí me sorprende que las personas se sorprendan que el Partido Demócrata y el candidato Biden pues no han tenido un despegue. Primero, y esto lo digo con seriedad y mayor respeto, ustedes tal vez de modo privado se pueden hacer ese examen. Biden tiene razones por las cuales no ha hecho una entrevista a un periodista serio, y no me refiero a un periodista ni de derecha ni que se pudiera pensar fuera republicano, ni siquiera periodistas demócratas, porque hay una cierta incoherencia mental que realmente cualquier persona lo puede poner sobre el tapete. Yo creo que eso es una realidad. Biden no excita a nadie para nada. Cuando hablo de apelar a la emoción que se mencionó, pero ¿qué política anunciaron los demócratas en la semana pasada, excepto el odio a Trump? De nuevo, aniquilar al hombre naranja. Eso es el lema de victoria, destruir a Trump, destruir a Trump. No hay mensaje, no hay proyecto, no hay absolutamente nada. Por supuesto que el electorado estadounidense no se va a motivar. Entonces, el decir con precisamente pasos concretos, apoyo a las fuerzas públicas para reprimir esta sublevación que hay en una docena de ciudades estadounidenses donde quieren desactivar la fuerza pública. Y de nuevo, no me crean a mí. Miren a ver las víctimas que han llamado porque los están violando, porque les están robando la tienda, porque le están golpeando a un ser querido, y la policía no llega. Llega ya cuando se vació el terreno. ¿Por qué? Porque esto es lo que promueven los políticos del Partido Demócrata, porque todos son en ciudades controlados como bastiones demócratas. Entonces la sociedad estadounidense no acepta eso, está mirando eso y dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces
La victoria se la han puesto a Trump en un plato dorado. Eso es la realidad. Y si eso es emoción, pues mira, por supuesto es la emoción de ver una política coherente que señala a rescatar la democracia estadounidense, defender el Estado de Derecho y la libertad y reprimir a estas fuerzas subversivas que no tienen nada que ver con vidas de minoría, ni vida de negros, ni nada de eso. Señor Luis Montes, en Nueva York, ¿qué piensa usted? ¿Mucho ataque, poco mensaje? Bueno, esto es lo que normalmente nos tiene acostumbrados Trump y los personeros de Trump o los partidarios de Trump. Me parece que lejos de hablar sobre las propuestas, es que no ha habido ni una sola propuesta de Trump en los últimos 4 años que se haya hecho realidad. En realidad ha sido incapaz de construir consenso, como llama el ser presidente. Ha sido incapaz. Hay que recordarse cuánto se oyó hablar de una propuesta de infraestructura que iba a tratar de pasar por el Congreso, y esto estamos ya a las puertas de terminar el 4º año de administración, y esto nunca se ha dado. Lejos de eso, ha tratado de, como cualquier otro personaje autocrático, ha tratado de gobernar a través de edictos, a través de órdenes ejecutivas, y esto obviamente lo que demuestra es su carencia de poder negociar, su carencia. Él creyó que iba a poder venir con su matonería a Washington a cambiar las cosas. En realidad, lejos de limpiar el pantano, como él decía, de drenar el pantano, él ha demostrado lo que es trabajar con Trump y el pantano que es, y todos los cocodrilos alrededor de Trump. No ha habido básicamente un año de esta administración en la que no se ha pasado que no ha habido un escándalo, y todavía lo que falta por conocerse, desde el nepotismo por parte de la familia de Trump, toda la gente de Roger Stone alrededor de él, incluso hasta generales que tenían una buena hoja de vida, que simplemente se mancharon esa hoja de vida por hacer negocios indebidos con Trump. Y esto creo que, y toda la gente buena alrededor de él simplemente ha renunciado y no quiere nada que ver con ellos, y muchos de ellos han salido apoyando ya a Joe Señor Biden Montes, para presidente. Lo interrumpo porque en este momento comienzan a hablar Mark y Patricia McCloskey. Ya lo decíamos, ellos son una pareja conocidos de la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, por haber apuntado y amenazado con armas a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter. Escuchemos. Pero cientos de estadounidenses te dan consejos en cómo usarlo. Eso fue lo que nosotros experimentamos. Lo que nos sucede a nosotros le puede suceder a cualquiera de ustedes alrededor de todo el país. Y por eso queremos hablarles esta noche. Exactamente. Ya sea la policía dejando salir a todos los criminales el mismo día para que sigan haciendo disturbios, alentando el caos en nuestras calles. Parece que los demócratas no ven que el gobierno debe proteger a los ciudadanos de los criminales, sino defienden a los criminales de los ciudadanos. Ni una sola persona en todos los disturbios que estaban cerca de nuestra casa fueron judicializados. A nosotros sí. Nos acusaron a nosotros con delitos por atrevernos a proteger nuestro hogar. Y sobre todo esto, los activistas que lideraban esta protesta se pararon afuera de nuestras casas. Nos decían, no pueden detener esta revolución. Semanas después, esa misma persona activista ganó para ser representante en la Casa de Representantes. Así es como ganar. Para nosotros es para ganar una elección general. Ahora será una congresista del primer distrito de Missouri.
Ellos quieren llegar al Congreso, ellos quieren apoderarse, quieren tener el poder. Este es el partido de Joe Biden. Estas son las personas que estarán a cargo del futuro y del futuro de sus hijos. No están satisfechos con esparcir el caos. Quieren eliminar todos los suburbios, terminando con todas las familias. Esto traerá crímenes. El presidente Trump inteligentemente trató esto, pero Joe Biden quiere volver a esto, regresar a esto. Así que no haga ningún error, sin importar dónde vivan. Su familia no estará segura si están los demócratas de Estados Unidos. Si en este momento se defienden por usted y por los valores de nuestro país, las manifestantes van a tratar de destruirla. Ustedes nos han visto en las pantallas y no somos las personas que se rinden. Gracias. Adiós, Donald Trump tampoco. El presidente Trump va a defender el derecho de todos los estadounidenses para proteger su hogar y sus familias. Pero más que eso, la visión de Trump para Estados Unidos es un país en el que tenemos una oportunidad de trabajar fuertemente y construir la vida que hemos soñado, con los hijos que pueden ser criados en grandes escuelas, en una comunidad donde nuestra familia puede jugar en los patios de atrás sin ningún miedo, ir a la iglesia sin vergüenza y expresar sus creencias sin ninguna retribución. Trump trajo la mejor economía que hemos visto a nuestro país. Los demócratas nos han traído nada más que una destrucción. Si no tenemos bases seguras en nuestras comunidades, no vamos a tener la libertad para construir un futuro para nosotros, para nuestros hijos y para nuestro país. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y por eso debemos reelegir a Donald Trump. Dios los bendiga y Dios bendiga al presidente y Dios bendiga a estos Estados Unidos. Ahí tenían, era la intervención de esta pareja de esposos, Mark y Patricia McCloskey. Ellos son de la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, y se hicieron conocidos en la Unión Americana por esas imágenes que ustedes veían precisamente durante su intervención, por haber tenido un arma, haber salido a una manifestación cerca a su casa con armas, por haberse sentido amenazados por esta marcha del movimiento Black Lives Matter, y ambos son acusados en este momento de varios delitos graves por ese hecho en particular. Vamos a Washington con Diana Castañeda, nuestra corresponsal allí en la capital de Estados Unidos. Diana, tengo varias preguntas para usted, que está allí al lado de la Casa Blanca, al lado de donde sucede todos los hechos políticos interesantes en Estados Unidos. Mi primera pregunta es, ¿cómo han recibido esta convocatoria de esta pareja tan controvertida allí entre los ciudadanos de Estados Unidos? Y luego andamos en otros temas que quiero preguntarle. Bueno, esto claramente está enviando un mensaje de la perspectiva y, digamos, el plan que tiene el presidente Donald Trump y el Partido Republicano para el 2021. Hay que recordar que durante este año no solamente la pandemia es uno de los temas centrales y los planes de recuperación que habrán en materia de empleo, sino también hay una coyuntura y que desencadenó decenas, cientos de marchas en todo el país tras la muerte de Floyd, este hombre afroamericano en manos de policías blancos, que ha generado, digamos, reacciones de los dos lados como este. Entonces, es uno de los temas que vemos que está siendo presente en las dos agendas como nunca antes en las convenciones. Sí, Diana, uno de los temas importantes que ha traído estas manifestaciones y este tipo de choques con la policía es precisamente una posible reforma de la policía en Estados Unidos. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué es lo que propone el presidente Trump en torno a este tema?
Bueno, hay cuatro propuestas principales que el Partido Republicano, que el presidente Donald Trump está lanzando esta noche para defender a la policía. Así lo han nombrado y tiene 4 puntos básicos. El primero que ha revelado el partido es la financiación por completo y contratación de más agentes de policía para defender a la nación. También aumentar las penas por agresiones a agentes y también que los tiroteos desde autos sean considerados o sean procesados como terrorismo doméstico. Y la cuarta, llevar ante la justicia a grupos extremistas violentos como Antifa. Estas son las 4 propuestas que hacen parte de lo que será la plataforma en materia de defensa de policía del presidente Donald Trump y que contrastan precisamente con la plataforma demócrata. El presidente, después de estas marchas, había anunciado algunas medidas en materia del comportamiento que debían tener los departamentos de policía, pero el candidato demócrata Biden ha respaldado la reforma que se está dando al interior de la Cámara de Representantes, que busca todo lo contrario, que busca aumentar los fondos federales para que existan más jueces que juzguen a aquellos policías que se ven envueltos en estos actos violentos que terminan con la muerte de personas que pertenecen a minorías. También busca que cuando se ocurran este tipo de casos, los policías no sean trasladados de un estado al otro. Así que hay una gran diferencia en las 2 plataformas que presentan estos 2 partidos. Y vamos a ampliar este punto importante con nuestros analistas invitados más adelante. Diana, para terminar, la última pregunta. Los 2 candidatos, Joe Biden y el presidente Donald Trump, que buscan la reelección, han estado muy activos en las redes sociales y han estado como partido de tenis lanzándose la pelota uno al otro. Hace unos minutos Joe Biden le respondió a Donald Trump en torno al tema del COVID-19, que también es un punto de coyuntura importante, responsabilizándolo de lo que está sucediendo y de esta cantidad de casos confirmados en la Unión Americana. Sí, así es. Y hace este tuit con un gráfico animado desde cuando comenzó la pandemia y cómo se registró el incremento de casos en los Estados Unidos hasta llegar a ser el país con más casos. Así que estamos viendo también, esto lo vimos durante la convención demócrata, cómo el presidente Donald Trump decidía hablar cuando Biden tenía que dar su discurso, y ahora vemos a Biden en las redes sociales responsabilizando a Trump sobre esta pandemia y el manejo que ha dado, y también pues la crisis económica que enfrentan millones de personas en los Estados Unidos, 40 millones de personas solicitando subsidios de desempleo. Y precisamente el presidente Donald Trump va a anunciar 3 puntos importantes de lo que será su plataforma o plan de recuperación para la pandemia, que como mencionaba incluyen la vacuna para final de este año, volver a la normalidad en el 2021, proveer a los trabajadores esenciales de los hospitales de todo lo que necesiten para hacer frente a la pandemia y tener fondos para prevenir una futura pandemia. Diana, gracias por aclararnos estos puntos, analizar para nosotros y para nuestra teleaudiencia estos puntos importantes de esta convención republicana en la ciudad de Charlotte. Le pregunto ahora a Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York, ya que estamos tocando el tema de la pandemia y del COVID-19, porque Nueva York fue el foco inicial, fue la ciudad en donde más casos se presentaron en los primeros meses de la pandemia allí en Estados Unidos. ¿Este tema le cobrará un poco al presidente Trump algunos votos allí en la ciudad de Nueva York, que es un importante centro de votación, dado a que hay personas de todas las etnias, de todas las razas, de todos los países congregados en una sola ciudad? Por supuesto, o sea, de hecho ya lo vimos que el tema, como bien decías, el tema de la pandemia también ha estado en el centro de todos los debates y por supuesto estuvo también en el centro de la convención demócrata la semana pasada, y de hecho Joe Biden en su discurso puso encima de la mesa soluciones desde el día 1 que si finalmente consigue llegar a la Casa Blanca. Y es interesante también porque por mucho que los oradores republicanos en esta convención hayan intentado apuntar
recordar a que Donald Trump en el fondo no lo ha hecho tan mal. Lo que es cierto es que en estos momentos superamos ya los 177.000 fallecidos y hay 5 millones y medio, más de 5 millones y medio de contagiados. Y eso, por supuesto, ha impactado mucho en la población y en el voto. Tenemos que tener en cuenta que Donald Trump en estos meses ha perdido el apoyo de los votantes mayores, los votantes mayores de 65 años, que han visto que su presidente quizá ha apostado más por la economía que por su propia salud. Y esto es un voto que está perdiendo Donald Trump, que es bastante importante porque precisamente fue el que le dio la victoria en el 2016. Así que va a ser un tema que desde luego van a tener que tratar de manera muy delicada y sobre todo con unas cifras encima de la mesa que no les favorecen nada. Como decías, Nueva York sí fue el estado más castigado, pero ahora mismo en estos momentos parece que somos uno de los mejores estados, de todos los 50 estados que está gestionando esta crisis. Llevamos 16 días en Nueva York con un porcentaje de infección por debajo del 1%, y el sábado tuvimos 24 horas sin que muriera una persona por COVID-19, que teniendo en cuenta cómo golpeó y castigó el coronavirus a este estado, desde luego es todo un logro. Es todo un logro y son cifras alentadoras, Mamen, después del panorama que tuvo esa ciudad, cómo tuvo que enfrentar la ciudad de Nueva York este problema de la pandemia y sobre todo la situación en los barrios más pobres, que en la mayoría de ellos son habitados por migrantes latinoamericanos, asiáticos y africanos, que han sido los más vulnerables en torno a esta pandemia del COVID-19. Ahora el foco está en Arizona, en Texas, en Florida y California, que son los que están haciendo ahora frente a unos rebrotes importantes. Señor Julio Schilling, en la ciudad de Miami, precisamente allí donde está ahora el foco de la pandemia del COVID-19, es uno de los puntos críticos en la Unión Americana. ¿El tema de la pandemia le puede pasar factura al presidente Donald Trump? ¿Le puede costar algunos votos en esta reelección? Mira, realmente lo que estamos escuchando, o sea, como que esto se trata de escoger entre la vida y la economía, o sea, que es una forma de presentarla totalmente inaceptable, porque sin economía no hay para pagar las máscaras, no hay para buscar una vacuna, no hay para resolver. De manera de que esto hay que mirarlo de una forma integradora, la verdad, porque hay muertes por personas que no se están haciendo colonoscopías, porque no se están haciendo tratamientos de cáncer. En fin, una política integradora es mucho más eficaz, porque si queremos a ciencia cierta terminar con los accidentes de automóvil, vamos a ilegalizar que se maneje. Si no queremos que nadie se muera en un choque de avión, vamos a ilegalizar los vuelos aéreos. Entonces, eso es una política absurda, decir que entre una cosa o la otra. En cuanto a la comparación entre la Florida, por ejemplo, y Nueva York, lo importante de ver es cuántas personas se están muriendo. Y el nivel de supervivencia en la Florida es formidable comparada con la política de negligencia que se quedó en Nueva York. Y cuando hablamos del récord del presidente Donald Trump en cuanto a esto, a finales de enero, con solo 6 personas contagiadas, cerró los vuelos con China. Y a los pocos días los cerró con Europa. Y mientras tanto, ¿qué estaban haciendo los demócratas? Teniendo audiencias para acusar a la administración Trump de ser xenofóbico, de ser racista. Busquen los videos de Biden diciendo lo racista que es Trump por cerrar los vuelos de China. Es una vergüenza que la semana pasada el Partido Demócrata no hizo ninguna mención del culpable, porque esta pandemia y estos muertos tienen nombre y apellido, y es China comunista, que ocultó y le mintió a la comunidad internacional sobre lo que estaba ocurriendo, y sí, todo esto se podía haber evitado y no les importó un bledo. El Partido Demócrata en parte está demostrando una complicidad con ese fenómeno al querer ocultar y culpar de todo al presidente Trump, cuando ellos promovían políticas que precisamente como que fueran al barrio chino en San Francisco o al barrio chino en Nueva York. Eso lo promovieron políticos demócratas de una manera negligente y ahora le quieren echar la culpa a Trump. Señor Montes, ¿algo que decir al respecto? Bueno,
típico republicano que habla de responsabilidad personal y son incapaces de tomar esa responsabilidad personal. Obviamente esto tiene un líder, lo decía FDR, las decisiones paran en ese escritorio de la oficina oval, y el responsable de esta crisis, el responsable de no poner un plan nacional para pruebas, para test, de no proveer a los estados ni coordinar con los estados de manera debida una respuesta integral a este virus, es precisamente, tiene un nombre y un apellido y se llama Donald Trump. Él es el responsable de que 177,000 personas estén ahora infectadas de COVID. Él es el responsable, muertas por COVID. Él es el responsable de que no se tengan, que muchos de las personas en la primera línea, como fueron los bomberos, los técnicos de emergencia, las enfermeras, los doctores, no tuvieran ese material necesario para protección personal para poder defender esto. Es una vergüenza que Trump, estando al liderazgo y siendo el líder del mundo occidental y del mundo para eso, simplemente esté atrás de países con mucho menos recursos que han tenido una respuesta más certera, una respuesta con mucha más sensatez que la que este inepto de Trump ha verdaderamente hecho. Señor Carlos Arias, en la ciudad de Bogotá, yo supongo que para usted el tema de la pandemia del COVID-19 ha sido un importante punto de análisis en cuanto al manejo que le han tenido que dar los gobiernos de los diferentes países. Analizar, por ejemplo, cómo ha sido la entrega de la información, cómo ha sido la claridad de los mensajes. En el caso de la Casa Blanca de Trump, que vimos casos incluso hasta de fake news, diciéndoles que podían tomarse algunos químicos para ser inmunes al virus, señalando constantemente a China, dando prioridad a temas económicos, porque pues es su prioridad de gobierno, y entregando en algunos casos información equivocada y, como ya lo decíamos, fake news. ¿Qué análisis hace usted de esa parte de comunicaciones y de entrega de información a los ciudadanos por parte de Trump? Bueno, tenemos ahí un inconveniente con el audio de nuestro invitado Carlos Arias, que es estratega en materia de comunicación política, y nos estaba haciendo un análisis, un balance de lo que puede ser considerado como una gestión buena o mala por parte del presidente Donald Trump en torno al tema de la pandemia de COVID-19. Estados Unidos, como lo sabemos, es el país con la mayor cantidad de casos. Ya nos lo decían nuestros invitados y nuestros corresponsales desde la ciudad de Washington y desde la ciudad de Nueva York. Les confirmo, en unos minutos estará hablando y estaremos oyendo las palabras de Nikki Haley. Ella es la embajadora de Estados Unidos ante el organismo de las Naciones Unidas, y estaremos oyendo su intervención, que es una de las esperadas para esta noche, esta primera noche de Tierra de Promesas, como se ha denominado esta primera noche de la Convención Republicana. Retomamos entonces la comunicación con Carlos. Adelante, ahora sí lo oímos fuerte y claro. Bien, yo no puedo dejar de pasar todo lo que han dicho los colegas hoy de panel y de análisis. Entonces quiero hacer 3 observaciones. La primera, rápidamente, después de la convención demócrata y recientemente han empezado a salir varios números, y un número muy importante alrededor de lo que usted está diciendo es que muchos norteamericanos, incluso demócratas, están diciendo que es, entre comillas, aceptable el número de muertos que hoy llevan los Estados Unidos. Y eso, entre comillas, no es un dato menor, porque, entre comillas, empieza a validar lo que es el saldo social. Lamentablemente, y es muy fuerte decirlo, pero entre los ciudadanos empiezan a ver ese tipo de compensaciones de, bueno, no fueron tantos, para ser mucho más claro. Y 2, muy, muy importante, antes de entrar a responder esa pregunta que me hacía, más allá de la indignación que pueda generar los diferentes discursos y las fake news de Donald Trump, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata en términos estratégicos? Porque es que ya está claro que las emociones son los que detonan el voto. Ya está claro que Donald Trump es el rey de las emociones y que Biden poco o nada emociona.
¿sí? Entonces, más allá de indignarse, ¿qué puede hacer en términos estratégicos reales para convencer, para persuadir, para lograr desatar esa polarización que genera Donald Trump para poder llamar al voto, de ese voto neutral que está entre los republicanos y los demócratas? Y ahora viene entrando ya a responder el tema de las fake news. Mire, básicamente el tema de fake news es algo que toca la regulación en comunicación en redes sociales. No puede ser posible que plataformas como Twitter y Facebook sigan permitiendo que, independientemente de la autoridad y la jerarquía que tenga un jefe de gobierno, independientemente del país, se sigan presentando este tipo de anomalías y este tipo de mentiras que, más allá de manipular a la opinión pública, pueden ocasionar graves casos de salud, como el que se causó en Guatemala, como se causó en Colombia, en Cali, y como se causó en Estados Unidos, con personas que deliberadamente siguieron las recomendaciones de una persona que no sabe de temas epidemiológicos, ni mucho menos de temas de salud. Me imagino que usted ha tenido muchísimos aristas para analizar en torno a este tema de la pandemia, no solamente en Estados Unidos, sino de otros países de América Latina y, bueno, del mundo entero, sobre la forma en que se ha comunicado y se ha manejado. ¿Cree usted que entonces el tema de la pandemia va a ser central, va a ser uno de estos ejes principales, o tratarán de disminuirlo y mitigarlo un poco y enfocarlo más en el tema económico? Mire, eso que usted me acaba de preguntar, y qué pena que recoja este cliché de qué buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque básicamente en términos de la construcción del lenguaje y la construcción persuasiva del discurso, en análisis de discurso, que es psicología política, cuando usted siembra temor, recoge seguridad. Entonces, cuando usted construye un mensaje de temor alrededor de la pandemia, alrededor de la crisis económica, alrededor de America Great Again, como que nos van a quitar nuestro espacio los migrantes, seguramente vas a empezar a recoger seguridad más adelante. Punto importante para aclarar y punto importante de cara a estas votaciones. Eso puede persuadir a muchos de los votantes, a muchos de los que están allí, sobre todo en estas elecciones en las que entran a votar muchísimos latinoamericanos, particularmente de Venezuela, que han migrado a Estados Unidos y ya después de haber residido en este país varios años ya tienen derecho a votar porque se han convertido en ciudadanos. Le doy la palabra a Julio Schilling en Miami. Adelante. Muchas gracias. Mira, realmente... para mí es un privilegio estar en la minoría, no solo por los demócratas declarados demócratas o los demócratas disfrazados de no lo serlo. Primero, hablan de fake news. ¿De fake news se refieren a qué? ¿A CNN, MSNBC? ¿O a quién se refieren? Que no está, porque lo dijo, que no están censurando al presidente. Sin embargo, Twitter que permite que China, que la dictadura de los ayatolás diga lo que quiera. Mira, realmente... el partidismo es aceptable y este debate se basa en eso, pero quitemos el disfraz de ser imparcial, por favor, porque o sea, se está faltando respeto uno mismo. Y repito, aunque esto le hiera la sensibilidad de Señor muchos... Schilling, permítame, lo interrumpo un momento. Me piden que me conecte en este momento a Charlotte para ver qué es lo que está pasando en este momento allí. Vamos a escuchar lo que sucede en la convención en este momento. Bueno tenerte de vuelta, Andrew. Señor presidente, gracias por recibirme. Yo soy Sam Goodwin, soy de San Luis, Missouri. Estuve en Siria por 63 días. Retenido, creo que hablo por todos los detenidos y rehenes. Estoy bastante agradecido por regresar a casa sano y salvo. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Particularmente el pastor O'Brien ha sido de gran ayuda a mi familia. Gracias por promocionarlo a él. Gracias por estar aquí. Te trajimos de vuelta, los trajimos a todos de vuelta. Y estamos trabajando para traer a otros más. Mi nombre es Michael. Una vez más, es un honor estar aquí, un honor conocerlo en persona. Básicamente lo que sucedió conmigo fue que trabajé a Irán y hubo una trampa y estuve detenido. Pasé por mucho en el sistema de justicia iraní. Pero lo que usted hizo fue lograr sacarme de allá en un tiempo récord. Fue increíble. Muchas gracias. Por favor. Mi nombre es Josh Holmes y ella es mi esposa Tammy. Estuvimos rehenes en Venezuela por 2 años. Y usted nos ayudó a salir de allá.
Y fue un gran honor poder conocerlo. Cuando regresamos, recordamos que mucha gente me preguntó cómo era conocer al presidente Trump. Yo estaba impresionado, me habían liberado después de 2 años y estaba saludando al presidente en la oficina Oval, así que es bueno estar de vuelta. Ha sido increíble volver y ayudar a la gente que ha experimentado lo mismo y ahora hemos empezado una familia. Y nosotros pudimos hacer algo por ustedes y creo que por varios estadounidenses fue un periodo bastante hostil. Apreciamos bastante a todos los que trabajaron con nosotros para que lograran volver. Así que saludos a todos en Utah porque son grandes personas. Felicitaciones, muchas gracias. Soy Brian Aaron. Estuve en India, no iba a ir a India, iba de India a Nepal, donde trabaja en los últimos 18 años, pero en nombre de mi familia y de mí, quiero agradecer al presidente Trump por traernos de vuelta. El momento más oscuro de todo nuestro tiempo juntos llegó su carta, nos dio paz y esperanza. Y mientras más gente se veía involucrada, el embajador en India, todo nos llenó de esperanza. Estuve ahí los últimos 4 meses, así que lo logramos volver. Planeaban tenerme de 3 a 5 años. Los cargos eran de 3 a 5 años, y eso era claro. Luego se inventaron nuevos cargos que sumaban 7 años. Usted respondió bastante a nuestra requerimiento. Lo apreciamos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Queremos atraer más personas de vuelta y volverán de regreso pronto. Muchas gracias. Grandes historias. Testimonios de ciudadanos estadounidenses. Ahí lo teníamos aquí en las pantallas de France 24 en directo desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, con la traducción de Laura Garzón del equipo de France 24. Señor Schilling, retomo con usted. Le pido disculpas por haber interrumpido su intervención, pero era necesario darle paso a este tipo de testimonios que tienen lugar en esta convención. Adelante con lo que usted estaba contándonos. Con gusto. Yo soy el primero que tengo un gran placer en ceder el espacio para el presidente y les agradezco a ustedes por estarlo cubriendo. Mira, sin ánimo de ofender a nadie, pero es un simplismo realmente irresponsable. Si queremos vencer este mal que vino de China comunista, hay que tener una economía. Hay que tener una economía para la asistencia social, para buscar la vacuna, para precisamente proveer y no descontinuar todos los mecanismos necesarios para mantener la sociedad sana y salva, que padece de otras cosas, depresión, enfermedades, que no se puede paralizar un país con fin de llegar al número 0, que nadie se muera del coronavirus, porque de nuevo, ya usé los ejemplos de que cada cosa, si queremos evitar que nadie se muera de un auto, pues legalicemos los autos. Entonces, es importante mirar esto de una forma integradora. En cuanto a el HCQ, por favor, si están criticando al presidente por no estar recomendando eso, pues entonces, porque no está calificado, pues tampoco están calificadas otras personas, como estamos escuchando, desacreditando algo que sí le ha funcionado a determinadas personas. Es si hay medicamentos que funcionan con personas y otros que no. Entonces, eso es algo entre el paciente y el médico. Sin embargo, se ha tomado una visión unísono en cuanto a la política que tomar. Se han ilegalizado la prescripción de ciertos medicamentos, atando los brazos de los médicos. Hay persecución legal contra médicos que consideran, basado en su experiencia empírica, de que son medicamentos como el HCQ, que sí funciona en tratar determinados casos del coronavirus. No estamos diciendo que es la vacuna, no lo es. Sí. No hay ni siquiera vacuna para el SIDA. Entonces, pero hablar de una manera como si tienen el monopolio de la verdad, en cuanto a determinada visión médica, es un grave error. Al contrario, el método científico invita una visión mucho más panorámica. Mamen Sala, en la ciudad de Nueva York, hablando de lo que puede dejar esta pandemia, ya Nueva York comienza a dar algunos números positivos y que alienta un poco de cara a esa recuperación. ¿Cuáles son entonces esas preferencias que podría necesitar este estado y esta ciudad
después del embate de la pandemia, del que todavía se está tratando de recuperar. No cantemos todavía victoria, pero ¿cuáles serían esas necesidades? ¿Qué le reclaman los neoyorquinos al gobierno de Donald Trump? Sí, pues en estos momentos, Santiago, lo más importante y algo que ha dejado muy claro el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, es que una solución pasa por testear, por realizar pruebas de COVID al mayor número de población posible para localizar los casos positivos, aislarlos y evitar que el virus se siga expandiendo. Es muy importante también y muy interesante esto que decíamos anteriormente, cómo este virus se ha cebado sobre todo con las poblaciones, con los grupos minoritarios, como pueden ser latinos y afroamericanos. Precisamente latinos es lo que estamos viendo, una falta de presencia en esta convención, unos latinos que en teoría TAM debería apostar por convencer el día 3 de noviembre y que además de haber estado muy castigados por el coronavirus, también han estado muy castigados por la crisis económica que ha seguido al coronavirus. Entonces, dada la situación, se está echando de menos escuchar voces de representantes pues hispanos, ¿no? Aquí en Nueva York otra cosa que hace falta es ese control que se está llevando a cabo también en las entradas al estado. Como sabéis, es obligatoria una cuarentena de 14 días si procedes de uno de los estados más afectados en estos momentos. De esta manera se está intentando controlar. Sí que hemos de decir que es verdad que estamos en una situación en la que no es del todo real, porque seguimos con los restaurantes en la parte interior del restaurante continúa estando cerrada. Los gimnasios continúan cerrados, los cines continúan cerrados. Todavía no hemos llegado a una situación de normalidad, pero mientras tanto sí que es verdad que se está pudiendo contener esa expansión del virus. Y Diana, en la capital de Estados Unidos, en Washington, allí los ciudadanos, la comunidad en general, allí también hay un componente hispano importante. Sabemos que no es mucho la preferencia o el público objetivo al que le apuesta la campaña de Trump, y es algo que vimos en la campaña pasada, pero ¿qué le reclaman al presidente de Estados Unidos allí? Así es, digamos que tanto en la capital de los Estados Unidos como en estados aledaños como Maryland, como Virginia, hay una gran población hispana que se ha visto muy afectada por la crisis, y la razón por la que se ha visto afectada es porque estos beneficios que entregó el presidente Donald Trump durante la pandemia, beneficios como por ejemplo los cheques por $1,200 que envió a las familias, con el nombre del cheque del presidente Donald Trump, beneficios en materia de desempleo, no aplicaban para aquellas personas que no tuvieran un estatus legal en los Estados Unidos, afectando considerablemente a la población hispana y a otro tipo de grupos de inmigrantes. Y esto pues generó también una discusión entre los gobiernos estatales y el gobierno federal sobre qué tantos beneficios se podía dar o no, y sobre todo rechazo por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, al considerar que una pandemia no discrimina y por lo tanto cualquier persona debería recibir ayuda por parte del gobierno federal. Y es uno de los temas, más controversiales que le reclaman los latinos al presidente Donald Trump, sobre todo porque hay que explicar que hay una gran cantidad de familias mixtas. Es decir, que por ejemplo muchos padres llegaron siendo indocumentados a los Estados Unidos, pero sus hijos son ciudadanos y pueden votar. Entonces, esto definitivamente tendrá importancia en la decisión que tomen algunos de los latinos al momento de votar, pero también tiene importancia ya que el presidente Donald Trump vuelve a reafirmar en su agenda y en sus propuestas que tiene para esta noche y para esta convención, que no va a permitir que beneficios federales lleguen a personas que no tengan un estatus legal, es decir, que no sean residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Diana, siempre este ha sido un tema controversial desde el punto de vista de derechos. Ha sido criticado por algunas organizaciones este manejo que le ha dado el presidente Trump
a mantenerse a raya con el tema de los migrantes y con las personas que están en Estados Unidos, que como usted dice, no tienen un estatus legal, pero están allí en Estados Unidos desde hace varios años y algunas autoridades les daban acceso a algunos beneficios. Con el presidente Trump, algunas de estos aspectos han cambiado y ha generado, como hemos visto, ese rifirrafe con el gobierno de México y con los gobiernos del Triángulo del Norte en Centroamérica. Vamos a Charlotte. En este momento interviene Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Escuchemos. Republicana Nacional. Voy a comenzar con una pequeña historia acerca de una embajadora de las Naciones Unidas y de un discurso que ella dio en esta convención. Pidió por la reelección del presidente que estaba y llamó a su esa embajadora dijo: los demócratas siempre cumplan a Estados Unidos primero. El año fue en 1989. El presidente era Ronald Reagan. Y el embajador las palabras del embajador son reales hoy en día. Joe Biden y los demócratas aún culpan a Estados Unidos primero. Donald Trump siempre ha puesto a Estados Unidos primero. Y él ha ganado 4 años más como presidente. Fue un honor de la vida servir como la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Así que las Naciones Unidas es un lugar donde los dictadores, asesinos y ladrones denuncian a Estados Unidos y luego demandan que nosotros les paguemos sus cuentas. Presidente Trump le puso fin a todo eso. Con su liderazgo, nosotros hicimos lo que Barack Obama y Joe Biden se negaron a hacer. Defendimos a Estados Unidos y nos defendimos de nuestros enemigos. Obama y Biden dejaron que Corea del Norte amenazara a Estados Unidos. El presidente Trump rechazó esa debilidad y pasamos las sanciones más difíciles en la historia a Corea del Norte. Obama y Biden dejaron que se salieran con los asesinatos y les enviaron dinero. El presidente Trump rompió con el acuerdo iraní. Obama y Biden. El presidente Trump movió nuestra embajada a Jerusalén y cuando las Naciones Unidas, nosotros fue orgulloso declarar el veto de Estados Unidos en esa votación. Joe Biden es bueno para Irán y para ISIS, bueno para la China y quiere que Estados Unidos siempre se disculpe y abandone nuestros valores. Donald Trump es fuerte con China, acabó con ISIS y ganó y le dice al mundo lo que necesita escuchar. En nuestro hogar, el presidente es la opción correcta para la economía y los trabajos, mientras que Joe Biden lo que ha hecho es retrasar a Estados Unidos. Yo era gobernadora de Carolina del Sur. Las manufacturas llegaron a todas partes del mundo, creando miles de trabajos para los estadounidenses. Mucha gente llamaban a Carolina del Sur como la bestia. Nosotros redujimos los impuestos, ellos lo aumentaron. Y nosotros, cuando nosotros hicimos buenos trabajos, creamos nuevos trabajos, Biden y Obama nos demandaron. Yo me defendí y ellos se rindieron. Biden-Harris, una administración de Biden y Harris sería mucho peor. La última vez, el jefe de Biden era Obama. Esta vez sería Sanders, Pelosi y su cuadrilla. Ellos se basan en el socialismo y sabemos que el socialismo ha fallado en todas partes. Ellos quieren decirle a Estados Unidos cómo vivir, cómo pensar. Quieren que el gobierno se encargue de la salud. Quieren destruir millones de trabajos. Quieren cobrar una cantidad de impuestos. Joe Biden y la
socialista radical de ellos sería un error. Pero el presidente Trump lidera una nueva era. Antes de que China nos diera el coronavirus, nosotros estábamos rompiendo los récords económicos. La pandemia nos ha retrasado un poco, pero no por mucho tiempo. El presidente Trump va a lograr volverla a resurgir. Hay un área muy importante donde nuestro presidente es lo correcto. Él sabe en mucho del Partido Democrático es común decir que Estados Unidos es racista. Eso es una mentira. Estados Unidos no es un país racista. Esto es personal para mí. Yo soy la hija de inmigrantes de la India. Mi padre usaba un turbante. Mi madre usaba un sari. Yo era una pequeña niña y nos enfrentamos a discriminación, pero mis padres nunca cedieron ante el odio. Mi madre hizo un negocio exitoso. Mi padre fue profesor en una escuela y me escogieron a mí como la gobernadora, primera mujer gobernadora y de la minoría. Estados Unidos es un trabajo en progreso. Hay que seguir con ese progreso, hay que hacerla más libre y mejor para todo el mundo y más justa. Es por eso que es muy triste ver al Partido Demócrata hacerse los ciegos frente a los disturbios y las protestas. Claro que nosotros valoramos a todas las personas, incluso los afrodescendientes, incluso a los policías afrodescendientes, a todos los trabajadores y empresarios afrodescendientes, también los niños afrodescendientes, también sus vidas son importantes. No debe ser así. Así no era hace 5 años en Carolina del Sur. Nuestro estado se enfrentó frente al mal. Una persona entró en un estudio de Biblia. 12 personas rezaron con él por 1 hora. Él empezó luego a disparar. Después de esa tragedia, no nos pusimos uno en contra de otros, nos unimos, blancos y negros, demócratas y republicanos. Tomamos las decisiones difíciles para poder sanar y avanzar de una forma pacífica y de manera respetuosa. Y eso nos da esperanza ahora. Estados Unidos no es perfecto, pero los principales que tenemos son perfectos. Si hay algo que he aprendido, es que en nuestro peor día nosotros somos bendecidos por vivir en Estados Unidos. Es tiempo de mantener esa bendición para el resto de las generaciones. Este presidente y este partido están comprometidos con esa tarea. Buscamos una nación que resurge junta y no que cae en la anarquía. Sabemos que la única forma de sobreponernos a los retos es darle la bienvenida a las fortalezas de Estados Unidos. Estamos buscando un futuro brillante, donde todas las personas y todos los niños van a una buena escuela, donde viven en una comunidad segura, con buenos trabajos, donde los empresarios y emprendedores pueden buscar sus sueños, donde cualquier soñador puede trabajar y donde todas las vidas son protegidas. Cualquier niña y niño, mujer y hombre, de cualquier religión y raza, van a tener la mejor oportunidad y el mejor tipo de vida. En esta elección debemos elegir al único candidato que ha tenido y que va a continuar liderando esta visión. El presidente Trump y el vicepresidente Pence tienen mi apoyo y Estados Unidos tiene nuestras promesas. Vamos a construir el progreso en nuestro pasado y continuar haciendo las promesas del futuro y buscando la reelección de Donald Trump. Gracias y que Dios siempre bendiga a Estados Unidos.
Intervención de la ex embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, la señora Nikki Haley, haciendo un balance, tocando temas de la realidad internacional, haciendo un balance de la gestión del presidente Donald Trump en torno a estos temas. Vamos de nuevo a Charlotte. En este momento interviene Donald Trump Jr. De la historia de Estados Unidos, para hablar de este país que tanto amamos, de esta tierra de promesas y oportunidad, de héroes y de grandeza. Hace unos meses atrás estamos viendo el sueño de Estados Unidos convertirse en realidad para muchos de los ciudadanos. La mayor expansión económica de la historia de Estados Unidos, la menor tasa de desempleo en la historia para hispanoamericanos, afroamericanos y las mujeres, y casi para todo otro grupo demográfico. Luego vimos el virus que llegó de China. El presidente decidió prohibir los viajes de China. Joe Biden y sus aliados democráticos llamaron a mi padre como un xenófobo y racista. Afortunadamente, mientras el virus empezó a esparcir, el presidente actuó rápidamente y entregó los respiradores a los hospitales que necesitaban. Y él pidió al sector privado para que ayudara en este nuevo reto. Hay una luz al final del túnel. Las políticas de Biden de izquierda radical está diciendo que quiere volver a cerrar el país. Esto es una locura. Los demócratas dicen que son para los trabajadores, pero no han pasado toda la pandemia tratar de subir los impuestos. Y luego quieren atacar a mi padre por suspender los pagos a los trabajadores de clase media. Si lo piensan, Joe Biden, toda la plataforma económica está diseñada para destruir a los trabajadores. Él votó por el acuerdo de NAFTA. Él apoyó por el TPP. Adiós a los trabajos de manufactura. Beijing Biden es tan débil ante China que el Partido Comunista de China favorece a Biden porque sabe que nos va a debilitar a nivel mundial. Biden quiere que venga más inmigrantes ilegales para tomar trabajos. Él ha dicho que quiere repeler el recorte de los impuestos, que ha sido el mayor en nuestro país, luego del lento crecimiento de Obama y Biden. Las políticas de Trump han sido como un cohete creciendo. Biden ha prometido sacar ese dinero de su bolsillo y mantenerlo. Joe Biden es el monstruo de Loch Ness. Él ha trabajado siempre, de vez en cuando, para ser presidente, luego desaparece y no hace mucho. Así que si buscan esperanza, busquen al hombre que ha dicho lo que la administración Obama y Biden nunca lograron, y construir la economía más grande que nuestro país ha visto. El presidente Trump lo va a volver a hacer. Vamos a ser más fuerte que nunca, porque cuando nos enfocamos en ello, no hay ningún obstáculo que ningún estadounidense puede sobrepasar. Excepto que hay una diferencia esta vez. En el pasado, los dos partidos creyeron en lo bueno de Estados Unidos. Estábamos de acuerdo en lo que queríamos, pero solo estamos en desacuerdo en cómo lo lograríamos. Esta vez, el partido está atacando las fundaciones, las bases de Estados Unidos, la libertad de religión, la libertad de expresión. Nuestros fundadores creyeron que no era más importante que proteger nuestro derecho para pensar por nosotros mismos. Ahora la izquierda lo que están tratando es de eliminar todo eso.
no parecen entender este principio. Para poder mejorar el futuro debemos aprender de nuestro pasado, no borrar nuestro pasado. Así que no vamos a destruir monumentos y olvidar a las personas que construyeron nuestro país. En cambio, vamos a aprender de nuestro pasado para no repetir los errores y vamos a trabajar para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Joe Biden y la izquierda radical ahora vienen por nuestra libertad de expresión. Si ellos logran lo que quieren, no va a ser la mayoría del silencio, sino la mayoría va a ser silenciada. Esto debe detenerse. La libertad de expresión era un valor fundamental. Ahora el Partido Republicano es el lugar de la libertad de expresión donde cualquiera puede hablar y puede hacer que sus ideas y las mejores ganen. Las personas confesan bajo ataques, no pueden ir a las iglesias, pero el caos en las calles puede pasar. Es como si estas elecciones es de la iglesia al colegio, las comunidades contra el vandalismo, las protestas. O como dice Biden y sus aliados, las protestas pacíficas. Los pequeños gobiernos en Estados Unidos, la mayoría minorías, están siendo demolidos por las protestas. Dicen que es un enero del amor, un verano del amor. Todos los estadounidenses deben vivir sin miedo en las comunidades y en sus hogares. Todas las mujeres y los hombres fueron creados iguales y deben ser tratados bajo la ley. Por eso debemos terminar con el racismo y asegurarnos que cualquier policía que abusa de su poder tiene que responder ante la justicia. Lo que pasó a George Floyd fue horrible. Y si hablan con algún policía, van a acordar y estar de acuerdo en esto. Ellos merecen nuestra presión, porque sin importar lo que dicen los demócratas, usted y yo sabemos cuando nosotros llamamos al 911, no queremos que vaya a una buzón de mensajes. Desmantelar la policía no es la opción. No podemos tener nada sin la seguridad y la protección. No podemos ver si los niños pueden jugar en sus barrios y dormir tranquilamente en sus camas, pero la protección y la seguridad es solo el comienzo. La tierra de Trump es un lugar de promesas, de libertad. Yo pude crecer en una familia donde me podían otorgar la mejor educación en las mejores universidades, pero esto debería ser accesible para todo el mundo y por eso mi padre dice que él ha pedido que la educación accesible es un tema clave para todo el tiempo. Es inaceptable que afroamericanos e hispanoamericanos estén en malas escuelas solo porque así es. Donald Trump no lo va a permitir. Si los demócratas deberían ayudar a las minorías, deberían dejar elegir que sus padres elijan cuáles son las mejores escuelas para que sus hijos vayan. Ellos deberían apoyar a los policías que protegen nuestros barrios. Deberían aprender a negociar, que pongan a los intereses de Estados Unidos primero y terminar estas guerras y terminar de enviar a nuestros jóvenes para solucionar los problemas que ellos mismos crean. En otras palabras, si los demócratas les importaran las personas de Estados Unidos, harían exactamente lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Estados Unidos es el país más grande del mundo, pero la visión de mi padre es que nosotros siempre podemos hacer mucho mejor. Imagínese lo que puede tener. Un gran trabajo, un gran hogar, una gran familia. Usted lo puede tener. Imagínese el país en el que quiere vivir, donde hay oportunidades igualitarias, donde hay trabajos bien pagos.
Usted puede tener eso. Imagínese un mundo donde la maldad del comunismo y islamismo no tienen la oportunidad de crecer, donde los héroes son celebrados y los buenos ganan. Usted puede tener eso. Esa es la vida. Ese es el país. Ese es el mundo que Donald Trump y el Partido Republicano quieren. Y sí, usted puede tenerlo. Porque a diferencia de Joe Biden y de la izquierda radical, nuestro partido está abierto para todo el mundo. Comienza rechazando a todos los radicales y dándole bienvenida a los hombres que representan un futuro lindo para todos nosotros. Empieza con Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos. Gracias y que Dios bendiga a Estados Unidos. Donald Trump Jr., hijo del presidente Donald Trump, haciendo su intervención en esta primera noche de la Convención Republicana, habló de diferentes temas, comenzó hablando del tema económico, la gran expansión económica que tenía Estados Unidos hasta el inicio de la pandemia del COVID-19, las altas tasas de empleo que estaba presentando el país y cómo puede llegar a ser esa reconstrucción económica de cara a ofrecerle mejores garantías a los ciudadanos que están en la Unión Americana, mejores beneficios en educación, en acceso a universidades, en salud. También habló de las reacciones que tuvo el gobierno a lo largo de estos meses de pandemia, que fue criticado por diferentes sectores de los demócratas, críticas que él devolvió en este discurso, en esta intervención como orador de esta primera noche de la Convención Republicana. Habló del comercio, de esos acuerdos alcanzados, particularmente con México y Canadá, para hacer esa renovación del acuerdo comercial que tenían estos tres países, una renovación que a México le costó mucho su negociación, pero que finalmente llegó a un puerto de acuerdo con beneficios o no para los tres países. Todos tuvieron que ceder algún punto, tanto Canadá como Estados Unidos o México en este punto, y también ese acuerdo recientemente alcanzado con China, que ya de hecho es noticia en este momento, que ambos países han calificado como exitoso ese acuerdo comercial que estaban pendientes de firmar ambos países para reactivar y bajar un poco la tensión entre Beijing y Washington. Reiteró el mensaje de la noche: Estados Unidos, una tierra de promesas, una tierra de garantías para los ciudadanos estadounidenses, garantías educativas, garantías de salud y sobre todo garantías de seguridad. Vamos a conversar con el señor Julio Schilling, hacer un poco de balance sobre esta intervención de Nikki Haley y de Donald Trump Jr. mientras esperamos la intervención de los siguientes invitados. Señor Schilling, sus impresiones. Como no, Santiago, cualquier similitud en las palabras de la embajadora Haley y el hijo del presidente con lo que he pronunciado aquí, pues tal vez estaban escuchando el programa de France 24 y de ahí puede derivar alguna de las similitudes en los conceptos. Mira, fueron dos grandes discursos y realmente, mira, nos deja ver y tengo que traer a colación ciertas cosas, por ejemplo, de pretender dar de lección el caso de Nueva York, ¿no, verdad? Cuando de los 32.000 muertos, 4.500 fue precisamente por una firma directiva del gobernador Cuomo. O sea, es un estado que tiene una estampida de sus ciudadanos, casi un estado policíaco, persiguiendo a las personas que no tienen máscara. En fin, no es un modelo de éxito. El discurso del hijo del presidente fue muy importante destacar en los logros económicos. Tenemos que entender que en los 3 años y medio hubo un crecimiento en la bolsa del 52%. Y cuando hablamos del Dow Jones, estamos hablando de, en efecto, la maquinaria económica estadounidense que sí llegó a los que menos tienen. Las minorías fueron los que más se beneficiaron, como él resaltó, los ciudadanos negros e hispanos estadounidenses tuvieron niveles de desempleo históricos como nunca antes. Y hay que señalar, cuando hablan de minorías, el gran problema de la izquierda es que las minorías solamente existen si votan demócratas. Esta convención está lleno de personas catalogadas de minorías que han hablado, lo que pasa es que, bueno, no los estamos viendo. Y quien quiere saber esa lista, por favor, que me escribe, con mucho gusto se las envío, más allá de que es récord público, donde está lleno de personas de la minoría, hispanos, negros, que están hablando, que apoyan al presidente,
Pero repito, lo que pasa es que para la izquierda estas minorías no cuentan, no son minorías, porque eso es parte del esfuerzo draconiano de querer monopolizar en determinados temas que realmente la evidencia demuestra todo lo contrario. Y si miramos los índices de la recuperación económica, incluso bajo esta pandemia, es impresionante cómo muchas de las pérdidas económicas estamos a la par de donde estaba en el precierre de la economía. El pensar que un país puede llegar a una fluctuación, a un avance sin un respaldo económico, repito, es ilusorio. Señor Schilling, retomando un poco las palabras de la ex embajadora Nikki Haley, ella hizo un balance a grosso modo de la gestión a nivel internacional. Me confirman, en este momento va a empezar a intervenir otro de los oradores. Vamos a conectarnos entonces a la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, y continuamos con el análisis. Escuchemos. En el proceso político, Dios los bendiga. Nuestro país experimenta algo que nadie había visto ni experimentado. El 2020 ha puesto a prueba a nuestro país en formas que jamás habíamos visto en décadas. Cada 4 años, los estadounidenses se unen para votar, para compartir historias de cómo hacen mejor nuestro país. Mientras esta elección es entre Donald Trump y Joe Biden, no es solamente de Joe Biden y de Donald Trump. Está acerca de la promesa de Estados Unidos. Es sobre usted y sobre mí, los retos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, sobre cómo respondemos temas importantes como la reforma política. Porque ellos querían generar más problemas que una solución. Queremos una sociedad que yo sé dónde estoy, porque estoy viviendo el sueño de mi madre. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y nos mudamos con nuestros abuelos, con mi hermano, mi madre y yo compartiendo un cuarto y una cama. Mi madre trabajó 16 horas para traernos comida y un techo. Ella sabía que si nosotros encontrábamos la oportunidad, mejores y mayores cosas vendrían. Yo pensé que tendría el fútbol para ser exitoso en la vida. Mi primer año fallé español, geografía, inglés e incluso cívico. Pero créanlo, después de 7 años en el Senado, sé que no soy el único en el Congreso que falló la clase de cívica. Mi madre siempre me dijo, Timmy, si disparas a la luna, incluso si fallas, estarás entre las estrellas. Ella nunca perdió la fe en mí, incluso cuando yo había perdido la fe en mí mismo. Por su manera de criarme, conocí en verano a mi mentor, John. Él vio algo en mí que yo no veía y empezó a enseñarme enseñanzas de vida, como tener un trabajo, pero crear trabajos iba a ser mucho mejor que tener un ingreso que podría cambiar mi estilo de vida, pero crear beneficios que podía cambiar a la comunidad. Él plantó las semillas que serían zonas de oportunidad. Eso es algo en lo que trabajamos el presidente hoy. Está trayendo a 75,000 millones de dólares del sector privado dentro de las comunidades. Empecé a reacomodar mi vida, a ver que la educación de calidad es lo más importante en Estados Unidos. Por eso lucho por escoger la educación, para que cada persona tenga una buena educación de calidad, sea virtual, pública o privada, donde un padre tiene la opción, su hijo va a tener una mejor oportunidad. Y el presidente
ha luchado conmigo en eso. Luego en la vida empecé mi pequeño negocio y por eso sé que en esto debo tener un código de impuestos que la economía debe mejorar. Los demócratas no quieren que ustedes sepan esto. Luego de empezar mi negocio y trabajar en el gobierno, empecé mi carrera en el Congreso en el 2010, donde empezó la guerra civil. Ustedes deben estarse preguntando por qué un niño afrodescendiente se lanzó en este proceso político. Los votantes me juzgaron no por el color de mi piel, sino por el contenido de mi carácter. Vivimos en un mundo en el que quieren que ustedes crean en lo malo, racismo, económicamente, y que polaricen estas noticias, se polarizan. Nosotros no estamos donde queremos estar, pero agradezco a Dios Todopoderoso que no estamos donde estábamos antes. Estamos luchando para ser mejores. Nos tropezamos, sí, y nos tropezaremos, pero nos volvemos a levantar y volveremos a intentarlo. No vamos a renunciar contra las creencias radicales, que ahora todo es peor que en los 60s o 70s. Tenemos trabajo por hacer, pero yo creo en la bondad de Estados Unidos, la promesa que todas las mujeres y los hombres son creados de igual manera. Y si están viendo esta noche, apuesto que ustedes también creen lo mismo. En los últimos 4 años hemos hecho un progreso tremendo hacia esa promesa. El presidente Trump ha hecho la economía más inclusive que nunca. 7 millones de trabajos creados antes del COVID-19 y 2/3 de ellos eran para las mujeres afroamericanos y los hispanos. Las oportunidades, las zonas de oportunidades. Pusimos impuestos, reducimos los impuestos para devolverles el dinero a las personas, reduciendo los impuestos a las madres solteras. El presidente Trump ayudó a estas personas, estas madres solteras y familias trabajadoras, y firmó estas políticas y las hizo leyes. Y nuestra nación es mejor por eso. Por eso les quiero preguntar a ustedes, estadounidenses, no solamente que vean lo que el candidato dice, sino que vean atrás a lo que han hecho. Esta elección es acerca de su futuro y es crítico ver todo el panorama del panorama de Trump y de Joe Biden. Joe Biden ha dicho que los afrodescendientes, que los niños pobres pueden ser igual de inteligentes, igual que los niños blancos. Mientras sus palabras son una cosa, sus acciones son de otro nivel. En 1994, Biden lideró el proyecto de ley que puso a una cantidad de afrodescendientes detrás en las cárceles. Trump hizo nuestro sistema más justo. Biden le falló a nuestras universidades afroamericanas. Una vez más, para limpiar el desorden de Joe Biden, Trump firmó un gran fondo para las escuelas y para darles un financiamiento permanente. Por la primera vez,
en la historia. Y ahora Joe Biden quiere ir por su dinero, a no ser que usted sea un billonario. Esa es una de las soluciones para la pandemia. Quieren obtener más dinero de su bolsillo y dárselas las élites de Manhattan para que ellos le reduzcan los impuestos. La administración de Trump lo que hizo fue reducir los impuestos para las familias trabajadoras, las madres solteras. Así que mientras que vemos lo que Joe Biden va a hacer, miren lo que ha hecho. Miren sus acciones, miren sus políticas. Miren lo que ha hecho y lo que no ha hecho mientras está en Washington por 47 años. Señoras y señores, las personas no siempre ven esas fallas porque ellos creen que tenemos un debate político de dos visiones diferentes de un debate. Esto no es lo que sucede. Nuestro lado trabaja en las políticas, mientras Joe Biden y los demócratas quieren transformar lo que significa ser estadounidense. Joe Biden y Kamala Harris quieren una revolución cultural, un Estados Unidos fundamentalmente diferente. Quieren hacer que nuestro país sea una utopía socialista, y la historia nos ha demostrado que esto solo nos lleva al dolor y a la miseria, especialmente para las personas trabajadoras que quieren crecer y surgir. En cambio, debemos enfocarnos en la promesa del viaje de Estados Unidos. Yo sé y conozco ese viaje. Crecer. Mi abuelo sufrió de la indignidad de ser sacado de su escuela para ir a recoger algodón. No aprendió a leer ni a escribir. Y aún así, él vivió bastante para ver a su nieto ser el primer senador de Estados Unidos. Nuestra familia pasó del algodón al Congreso en una vida. Y por eso creo que el siguiente siglo de Estados Unidos debe ser mejor y va a ser mejor que el anterior. Hay millones de familias como la mía en toda esta nación, llenas de potencial, buscando vivir el sueño de Estados Unidos. Y estoy aquí para decirles a ustedes que apoyar al Partido Republicano les da la mejor opción para hacer ese sueño realidad. Dios los bendiga. Y Dios, por favor, continúa bendiciendo a Estados Unidos. Dios los bendiga a todos. Intervención de Tim Scott, el senador por el estado de Carolina del Sur, hablando de su experiencia personal como ciudadano afrodescendiente que ha tenido una carrera política surgiendo desde algunos de los sectores más vulnerables de su estado hasta llegar a liderar esta región de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a retomar entonces el debate aquí en France 24 con nuestros invitados y nuestras corresponsales. En algunos minutos intervendrá el presidente Donald Trump para poner cierre a esta primera noche de convención republicana en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Carlos, le iba a preguntar, antes de dar paso a esta intervención del senador Tim Scott, sobre el tema del socialismo. Muchos han hablado sobre este tema a lo largo de la jornada, también nuestros invitados lo han tocado, y es un tema que se vuelve también común en América Latina, lo tocan también muchísimo los políticos actuales. ¿No se está volviendo un tema de lugares comunes a esta hora de entregar un mensaje y convencer al electorado? Y uno de ellos es este tema del socialismo y la supuesta amenaza que puede haber en Estados Unidos por esta corriente política. Carlos, nuevamente tenemos ahí un inconveniente con el sonido. Ya vamos a retomar entonces la comunicación con él para
para poder hacer este análisis. Mientras tanto, entonces le doy paso al señor Julio Schilling en la ciudad de Miami, hablando de la política internacional, uno de los temas que tocó la ex embajadora de la ONU de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que fue una de las oradoras de esta noche. Habló sobre los logros que ha tenido el gobierno Trump a lo largo de sus 4 años como presidente de este país. Habló de este acercamiento que ha tenido con Israel y ser el promotor de un acuerdo de paz con Palestina, y también un promotor del acercamiento que hubo recientemente entre Israel y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, y el acuerdo exitoso que ha alcanzado con China, o por lo menos ese entendimiento que ha llevado a empezar a haber un desescalamiento de la tensión. Señor Schilling, sus impresiones sobre la política exterior del presidente Trump, que puede ser una carta también a jugar de cara a su reelección. Por supuesto, y uno siempre tiene la tentación de hablar de los logros económicos, y en esto el senador Tim Scott pues hizo un trabajo formidable en cuanto aplica a la minoría. Pero es fundamental en relaciones exteriores, en lo que hemos visto, el grupo islámico suní terrorista ISIS aplastado totalmente, el romper el infame acuerdo que le iba a permitir al islamismo radical chiita, la dictadura de los ayatolás en Irán, poder producir bombas atómicas, fue distanciado, y será aplicado sanciones económicas para privar a esa dictadura de fondos necesarios para desestabilizar el Medio Oriente. Hemos visto un acuerdo de paz paradigmático que no hemos visto desde hace 20 y pico de años con el acuerdo de Israel e Egipto. Sí. En este caso fue por la promoción directa de esta administración, de manera de que hemos visto otro enfoque, el privar de recursos al comunismo castrista, a su colonia en Venezuela, la lucha contra el narcotráfico, porque es una de las fuentes de la dictadura del socialismo del siglo XXI. O sea, es un enfoque completamente distinto a el de la administración previa, y sus frutos lo estamos viendo en cuanto a la paz. Señor Schilling, y también vemos la otra cara de la moneda, y es el distanciamiento que hay, por ejemplo, con la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel lo ha dicho varias veces. Estados Unidos, desde que llegó Trump al poder, no puede ser visto como ese aliado estratégico que tenía Alemania y la Unión Europea. Ya ha habido muchas discrepancias en torno a la OTAN, a los fondos que desembolsan los países para sostener esta alianza atlántica. Estados Unidos reclamándole más dinero a Alemania para esta alianza atlántica, y también un distanciamiento con un aliado estratégico y de larga data de Estados Unidos, que es Turquía, un país de la OTAN con el que ahora ha empezado, o bueno, no ha empezado, pero a lo largo de estos 4 años ha empezado a tener una serie de choques por la cercanía con Rusia, por la cercanía con Irán, por el tema de la guerra en Siria. ¿Cómo analizar entonces ese distanciamiento con Europa? Primero, mira, si miramos, nos basta con ver la declaración del canciller Merkel hoy, pidiéndole a Putin a que por favor castigue a las personas que envenenaron al opositor ruso. O sea, pidiéndole a Putin que por favor tome cartas en el asunto, cuando es directamente el Estado dictatorial ruso el que tiene el papel en eso. O sea, hay una falta de liderazgo extraordinario en Europa. Entonces, el hecho de que Europa, que efectivamente hemos heredado muchas cosas buenas, también hemos heredado muchas cosas malas, el nazismo, el comunismo, de manera de que no son el ejemplo de seguir. Cuando vemos que el Reino Unido, Francia y Alemania han estado en contra de seguir las sanciones contra la dictadura de Irán, pues realmente no son un modelo. Y en cuanto a Turquía, el factor favorable de Turquía en el Medio Oriente ya ha dejado de ser por la inclinación hacia el islamismo radical del régimen que está en el poder ahora en Turquía. Ya Turquía no es la Turquía que fue en otro momento, y francamente la OTAN debería de cuestionar si sigue siendo viable que esté en su seno. Sí. Y sin duda alguna Turquía es un jugador importante en ese puente que puede tener con los países de Medio Oriente, dadas las circunstancias que se presentan con esa relación entre Estados Unidos y los países del Golfo, que son países importantes para la economía precisamente porque son potencias petroleras. Son las 10 de la noche en punto hora de Bogotá. Vamos a hacer un repaso por las principales noticias destacadas hasta esta hora aquí en France 24.
Y terminó el primer día de la convención republicana en el que el presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence fueron ya confirmados como los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Más de 30 millones de estudiantes mexicanos iniciaron este lunes el año escolar desde casa y por televisión, una medida histórica para contener el avance del COVID-19 que deja más de 560,000 casos y 60,000 muertos en ese país. El hospital Charité de la ciudad de Berlín confirmó que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con una sustancia química que aún no ha sido identificada. El político se mantiene en estado crítico pero estable. La Unión Europea solicitó una investigación independiente a Rusia sobre este caso. Bueno, y retomamos entonces el análisis que estamos haciendo de este primer día de la convención del Partido Republicano en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Carlos Arias, en la ciudad de Bogotá, que es nuestro analista y también él es experto en comunicación política y nos ha ayudado a entender un poco esta dinámica de las convenciones y un poco el juego que tiene el presidente Trump para vender su propuesta como candidato a la reelección para estar 4 años más allí en la Casa Blanca. Y le estábamos preguntando antes de perder la conexión con él, Carlos, sobre estos puntos comunes que se empiezan a presentar. Si es estratégico empezar a hablar de estos mismos puntos de socialismo, de una supuesta amenaza del socialismo para Estados Unidos. Dos claridades antes de responderle. Lo que vamos a encontrar de aquí en adelante, y creo que si pudiéramos hacer un ejercicio de bajar todo esto en un software de análisis para hacer un análisis de discurso muy bien detallado y específico como un Atlas T o cualquier software de análisis, podríamos encontrar calcados los discursos de toda la familia Trump. Y eso es muy conveniente para el diseño estratégico. Ahora bien, qué tan innovador puede ser es otra cosa, pero en términos de lo que significa el ejercicio persuasivo o manipulador, como lo quieran llamar, porque no estoy casado con ninguno de los dos, es muy importante. Ahora bien, el tema de recoger otra vez la palabra del comunismo y el socialismo y lo que en Colombia se conoce como el castrochavismo, por ejemplo, es simplemente recoger desde la etiqueta para poder generar una ruta mucho más expedita entre el discurso político del político, obviamente, y el ciudadano. Es decir, está construyendo un mantra, está construyendo un sistema de creencia alrededor de algo que, entre comillas, es muy difuso de explicar para el ciudadano de a pie, pero que dentro del imaginario, dentro del arquetipo que se construye con la palabra socialismo, comunismo o castrochavismo, es muy fácil de vender. Básicamente lo que quiero decirles es que lo que están haciendo es generar un mantra de recordación en una impronta de creencia para aquella persona que no necesita saber de fondo qué es lo que verdaderamente significa un sistema ideológico diferente al norteamericano. Me quedan pocos minutos para finalizar este análisis. Quiero hacer las conclusiones. Quiero comenzar con nuestras corresponsales en Nueva York y en la ciudad de Washington. En Nueva York, Mamen Sala, balance de lo que vimos esta noche, de lo que podemos comenzar a ver a partir del martes para las próximas fechas de esta convención, sus impresiones. Sí, pues yo creo que esperábamos que esta noche fuera una noche llena de sorpresas, como Trump también, como el presidente Donald Trump también esperaba, y creo que ha sido bastante más descafeinada, por así decirlo, de lo que vimos la primera noche de las convenciones demócratas. Hemos visto una batería de discursos en la que han faltado pesos pesados dentro del partido del pasado, como vimos en la convención demócrata, expresidentes apoyando la labor de Donald Trump, así como vimos entre los demócratas pues el presidente Barack Obama y demás. Luego también ha sido muy interesante el hecho de que no se ha pronunciado en ningún momento la cifra de muertos sobre el coronavirus y ha llamado la atención que en todo momento se han referido a él como el virus chino, algo que precisamente se está pidiendo desde las autoridades internacionales que se evite por la controversia que puede dar lugar. Y Diana, en la ciudad de Washington, sus impresiones y conclusiones de esta primera jornada.
Bueno, vimos una convención en la que el presidente y vicepresidente fueron nominados para que no quedara dudas de la unidad que tiene el Partido Republicano frente a estas elecciones, donde los temas centrales fueron el derecho y protección del uso y tenencia de armas, también la protección de los departamentos de policía y generación de trabajos, y en donde en varias oportunidades en estos discursos se mostró a los demócratas como peligrosos socialistas. El tema de hoy fue la tierra de oportunidades y promesas. Mañana será un tema similar en donde el tema central será la generación de empleo y en donde también participarán los dos hijos de Donald Trump. La primera dama hablará desde la Casa Blanca y se esperan también nuevas apariciones del presidente Donald Trump. Gracias, Diana, por plantearnos aquí un poco de lo que vamos a ver mañana, un poco de la agenda prevista para este segundo día de la Convención Republicana. Julio Schilling, en la ciudad de Miami, sus impresiones de este primer día importante para su partido, el republicano. Como Santiago, primero te doy las gracias a ti y a todo el equipo a tu lado, a tu alrededor y detrás de las cámaras de France 24. Realmente le hacen un gran favor a una sociedad libre a través de todo el continente de traer este programa en español que es tan importante. Así que les agradezco y los felicito. Mira, es muy importante, tomando en cuenta la importancia de esta elección, porque quien no entiende realmente lo que está en juego, y en tu última pregunta, Santiago, acerca del socialismo y la respuesta de tal vez la falta de concienciación en una sociedad como la estadounidense de entender conceptualmente lo que es eso, si se entiende lo que es la teoría crítica que proviene del Colegio Frankfurt, un bastión del marxismo, directamente es parte del formato ideológico del marxismo, es lo que estamos viendo, es la plataforma política de Black Lives Matter y gran parte de lo que ha recogido el Partido Demócrata. Quiéranlo o no, entiéndanlo o no, eso es una realidad. Por eso es fundamental que sí se hable y se trate estos temas para que se entiendan todo lo que está en juego. El socialismo tiene numerosos rostros y estamos viendo uno de ellos por la plataforma del Partido Demócrata. Carlos, 2 minutos para su conclusión. Adelante. Pues mire, básicamente lo que yo encuentro es que va a ser muy difícil para los demócratas ganarse esta elección, a pesar de que las encuestas hoy estén lanzando a Joe Biden por encima. Es muy complicado porque básicamente Trump sabe muy bien lo que hace y sabe muy bien cómo hacerlo. Ahora bien, eso no significa que ya haya ganado, significa que por primera vez tendríamos la posibilidad a pesar de lo que dicen los grandes medios, de tener una reelección de Trump, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de muchas críticas que le han lanzado. Creo que los norteamericanos están en un juego de polarización y que lo están haciendo muy bien en la construcción del discurso en esta convención. Carlos, muchas gracias por esta conclusión. A Julio Schilling en la ciudad de Miami, también a Carlos Arias en la ciudad de Bogotá, Luis Montes en la ciudad de Nueva York, que estaba con nosotros hace unos momentos, y nuestras dos corresponsales, Mamen Sala en Nueva York y Diana Castañeda en la ciudad de Washington. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros estas impresiones, haber analizado y explicado para la audiencia de América Latina este punto importante de las elecciones de Estados Unidos. A ustedes gracias también por la sintonía. En nombre de todo el equipo de la redacción de France 24, el equipo del máster y la traducción de Laura Garzón, les entregamos esta primera jornada de la convención del Partido Republicano. La cita es mañana a la misma hora con la segunda jornada también desde la ciudad de Charlotte en el estado de Carolina del Norte. Muchas gracias por su sintonía. Siga con nosotros.